por el señor alcalde de Quibdó, el señor alcalde de Quibdó. Velo aquí, velo aquí. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Señor presidente, es un placer tenerlo acá. Y en nombre de los alcaldes del departamento del Chocó, señor presidente, le queremos manifestar una preocupación, una grave preocupación que tenemos por la situación de seguridad del departamento del Chocó. El 26 de abril secuestraron al director de Coechocó, Arnold Rincón. Y es una situación que nos obliga a solidarizarnos con su familia y por supuesto con las familias de todos los secuestrados que hoy están en el país privados de la libertad. Y es una situación que nos preocupa mucho porque como servidores públicos sentimos que no podemos llevar a cabo nuestra labor a cualquier rincón del departamento, digamos, no podemos movilizarnos con tranquilidad, no podemos llegar a las comunidades rurales, ni siquiera en esa vía que era vía nacional, tenemos seguridad, señor presidente. Es muy importante lo que se ha venido haciendo en materia de seguridad en la ciudad de Quibdó, pero nos hace mucha falta tener capacidades suficientes en recursos. No podemos recortar el recurso de la fuerza pública, señor presidente. La fuerza pública requiere recursos para movilizarse, para tener la capacidad de respuesta suficiente para atacar a las bandas criminales, los grupos delincuenciales y grupos armados organizados que están en el territorio y que hoy amenazan la labor de los servidores públicos. Eso no solamente pasa en Quibdó ni en el departamento de Chocó, está pasando en el país. Y es fundamental que las vías tengan seguridad. Presidente, esa es la primera petición que le hacemos. Y la segunda es que esto no va a acabar si no llega la inversión social. Por eso también le pedimos que haya una misión Chocó. Así como hay una misión Guajira, podamos tener una misión Chocó, donde podamos llegar con una amplia gama de inversiones, una oferta institucional amplia en los diferentes sectores culturales, deportivos, y que generemos empleo y desarrollo económico en la ciudad y por supuesto en los demás municipios, señor presidente. Es fundamental eso. Y la última propuesta. El país actualmente está atravesando una declaratoria de desastre nacional. Usted la declaró en noviembre del año pasado. De acuerdo a la ley 1523, es un año que se puede prorrogar. En el 2010-2011, el fenómeno La Niña, se le entregaron recursos a los municipios con Colombia Humanitaria en ese momento. A cada municipio, a cada entidad territorial se le dieron hasta 1.000 millones de pesos para poder hacer obras de emergencia y también comprar maquinaria. Hagamos algo con esa declaratoria de desastre, señor presidente. Nuestros municipios requieren que ese plan de acción específico para recuperación no sea un saludo a la bandera, sino que se implementen las acciones. Rafa, por favor, es que ya hay que darlo por terminado la intervención. Pero esa propuesta, presidente, quiero que la escuche. Necesitamos que haya recursos que permitan mitigar la situación de emergencia de los municipios. Tenemos una declaratoria de desastre nacional, hagámoslo. Confíe en nosotros, confíe en sus alcaldes y alcaldesas que podemos hacer las cosas bien y hacerlo quedar bien a usted, presidente. Muchas gracias. Ahora sí me toca ir rápido porque voy a comenzar del último hacia adelante porque indudablemente iba a arreciar. ¿Qué es lo que yo llamo la crisis climática? Ya saben ustedes por qué. En la medida en que más CO2 del carbón y el petróleo esté en la atmósfera, más grave será. Y en este caso, adaptarse a la crisis climática, que es lo que política pública debería hacerse. Nadie aquí es culpable realmente de las emisiones, pero sí toca adaptarse, porque si no muere la población. Y adaptarse implica unos costos, cada vez serán más grandes, todo lo que nos gastamos en resolver problemas en carreteras, huecos, caídas de puentes, etcétera, derrumbes en barrios. El país es de los más afectados por la crisis climática en el mundo y es de los que menos está preparado. Por eso cada invierno son cifras de muertos y muertos. Ustedes mismos vieron la de la carretera Medellín-Quibdó, solo en una casa murieron 50 personas y la carretera lleva 400 muertos.
Y aunque tengo la explicación de por qué una carretera de esas puede tener tan alto, elevado número de muertos, la comparé con el túnel del Toyo y casi me friegan. Sí tiene que ver con una inversión pública completamente injusta con la población. Aquí hay una responsabilidad para alcaldes que quisiera subrayar, porque si no nos gastamos horas hablando solo de este tema. Los planes de ordenamiento territorial que se han vuelto una rutina, que la ley ordena que en cada municipio existan, que en realidad no existen, deben girar alrededor del mapa de riesgos. La que ustedes dirán, y bueno, ¿y con qué profesionales hacemos un mapa de riesgos en mi municipio si no hay para el sueldo del alcalde? Pero es esencial. Esto no sirve para hoy. Es que cada vez será peor si no se hace. El mapa de riesgos en un municipio lo que te indica es dónde se puede inundar, dónde se puede caer una montaña, etcétera, y dónde hay población ahí. Esa población ahí debe salir si el riesgo es alto, o unas obras para mitigar el riesgo, etcétera. Si eso no está en cada municipio, el clima nos va a sorprender cada vez más. En general, en Colombia, a pesar que la ley lo ordena hace mucho tiempo, no se hace, porque como creemos que no va a pasar, pues pasa. Hoy lo estamos viendo. Esa es una responsabilidad de cada alcaldía con su consejo. No sé si la norma está mal hecha y deberíamos volverlo una responsabilidad nacional. Se podría, es una ley. Congreso de la República. Eso es una cosa a discutir, porque si nuestros municipios no son capaces de tener planes de ordenamiento territorial, pues tiene que ser una responsabilidad de la nación, pero hay que hacerlo porque si no, muere la gente, como está muriendo en estos días. Ese es un primer elemento. Ahora, un segundo. Por ejemplo, la carretera Medellín-Quibdó, 400 muertos en 20 años. 20 años de construcción. Eso no está construido. Yo le dije a la ministra de Transporte mía, pasada, haga eso en 2 años. No lo hizo. Cuando yo voy a mirar, bueno, fue que esta ministra me engañó, me metió los dedos en la boca o qué. No, esto es solo un ejemplo, porque en otras partes sucede lo mismo. Es que resulta que cuando uno va a ver la cosa a fondo, la carretera Quibdó-Medellín se financia 20 años a través de vigencias futuras, que es un mecanismo del gobierno nacional irreversible cuando se contrata la construcción. Entonces yo me he encontrado con muchas obras públicas de cemento irreversibles. Cuando quiero sumar, esto lo he dicho varias veces, cuando quiero sumar todo lo irreversible, entonces me da que gobiernos anteriores comprometieron para el futuro 100 billones de pesos en carreteras doble calzada. Y cuando un gobierno se enfrenta a lo que tiene que pagar en su gobierno de esos compromisos, entonces no queda para vías terciarias, porque no eran la prioridad. O peor aún, no queda para las carreteras que yo llamo de la paz, que no son terciarias, son más grandes, pero que pueden solucionar el problema de una región. Por ejemplo, la carretera del Catatumbo no existe. Hicieron la doble calzada Gamarra-Ocaña. Ocaña es el comienzo del Catatumbo, pero Ocaña-Tibú no. ¿Por qué? Porque el negocio estaba en Gamarra, que es un puerto como los del mar, de una propiedad que es de los mismos propietarios de muchos de los puertos del mar. 350.000 millones de pesos de utilidades de esos puertos se van a los paraísos fiscales. Entonces no es el negocio, no es el business. Hacer la carretera Ocaña-Tibú, que hubiera sido clave para La Paz y para muchos campesinos y municipios de ahí, no es business porque el business estaba entre Ocaña y Gamarra.
Ya saben ustedes lo que pasó en esa carretera. ¿Qué le pasó a la carretera Medellín-Quibdó? Que la aplazaron a 20 años porque los recursos los concentraron en las vías que necesitaba el capital antioqueño y no la gente. Y pongo como ejemplo el túnel del Toyo, que lleva como 10 años de construcción, con una cantidad muchísimo más grande en un solo tramo de lo que se ha invertido en toda la carretera Medellín-Quibdó. Ahí no hay muertos por construcción, pero sí hay 400 muertos en la carretera Medellín-Quibdó. Si lo miramos étnicamente, los muertos son afros e indígenas. No le interesa a los gobiernos del centro, sino las grandes obras alrededor del poblado Río Negro, aeropuerto, etcétera, o en Bogotá las del centro, las del norte. O la carretera Medellín, que nos viene esclavizando presupuestalmente desde hace tiempo, porque con Luis Carlos Sarmiento hicieron un contrato en donde se cae la carretera, según los estudios geológicos, es responsabilidad del Estado. Y responsabilidad, es que déjame terminar porque si no. Entonces, digamos, lo que tenemos es una inversión a 20 años comprometida ya, en donde el dinero no va para las vías terciarias, no va para las carreteras de La Paz, o peor aún, no va para el agua potable. ¿Cuánto vale solucionar el agua potable de toda Colombia? Vice, cada vez me dan datos diferentes y cada vez estoy más asustado de la calidad del Ministerio de Vivienda. Total, de agua potable de verdad. Bueno, entonces aquí hablamos de unos acueductos. Si la cobertura total para que toda Colombia tenga agua potable de calidad vale 100 billones, y como todas y todos saben, sin agua potable no hay vida o no hay salud, ¿por qué no se invirtió las vigencias futuras en ese agua potable y sí se gastó 100 billones en carreteras de doble calzada? ¿O es que la población no importa? Y entonces, claro, ustedes con razón en sus municipios donde no hay agua potable pueden decir, necesitamos el acueducto. El acueducto es que cuando vamos a las vigencias futuras no queda presupuesto para agua, sino marginal, porque hay que gastar, les quiero decir, eso sale sin que el presidente lo autorice, sale por un botón de computador, un funcionario lo espicha, 13, 14, 15 billones de pesos anuales a pagar la anualidad de los contratos de concesión de las dobles calzadas. E incluso no gastan esa plata, sino que quedan los fideicomisos de los bancos de los dueños de las concesiones. Por ejemplo, la carretera Mulaló-Lobo Guerrero, que no han hecho un metro desde hace muchos años, esto no es de ahora. Resulta que tiene los 2 billones que se ha girado desde la nación en los últimos años guardados en el fideicomiso que queda en el Banco Aval. Y el dueño ni siquiera nos devuelve la plata. Puede que haya un pleito por el contrato y todas las cosas que pasan, pero ¿por qué la plata está allá? Si la gana el otro, pues toca girar, pero ¿por qué la plata está guardada? Y muchas carreteras que se podrían hacer con esa plata, o si lo ponemos en caminos vecinales, por lo menos 20.000 kilómetros se podrían hacer, no se pueden hacer porque la plata está guardada, por contrato queda guardada, y si un funcionario ordena al banco sacarla, pues se va para la cárcel. Entonces aquí tenemos un problema de injusticia, que existe y no se cambia porque la ley no se cambia, y la ley no se cambia porque las mayorías del Congreso pertenecen a otra manera de pensar. Hay otros temas, pues aquí habían planteado lo de las carreteras terciarias, pero por eso me extiendo en este tema. Los páramos son un conflicto social. Los campesinos que viven en los páramos, que son varios miles de familias, que yo me he reunido con ellas allá en Santander,
en García Rovira, la provincia, los campesinos exigen que no salgan del páramo, porque han vivido allí por generaciones. Esos campesinos llegaron al páramo porque nunca les dieron tierra fértil abajo y no tuvieron otra oportunidad de sobrevivir que volverse paramuno. Hay unas producciones en el páramo, pero muchas de ellas depredadoras. El páramo es la única lugar donde sale el agua líquida de Colombia. Ya no hablo de potable, de líquida. El caso Bogotá, otra vez no, yo saqué la ciudad de capital aquí, entonces no tengo oportunidad, pero el caso del agua de Bogotá es que ya no llegan los ríos voladores de la selva al páramo, y porque es el páramo el único que puede volver ese vapor agua líquida, y eso se vuelve a ríos, etcétera, o embalses, como en el caso de Bogotá, pero ya no llega el agua. Bogotá no ha solucionado el problema, lo que pasa es que el efecto de levantar el racionamiento hace descansar la opinión pública, pero hay cada vez menos agua, porque hay cada vez menos selva. Esa es y porque hay cada vez más urbanización y business alrededor de la urbanización. Entonces, esos páramos hay que cuidarlos como un tesoro y pueden ser afectados por la crisis climática, porque si se eleva 4 grados centígrados promedio, porque se elevó 2 en la parte baja en promedio, los frailejones pueden dejar de captar el agua. Y entonces ahí necesitamos un campesinado que cuide el páramo. Si el campesinado mete ganado o siembra papa, pues se está acabando con el páramo. O saca oro, como en el caso Santurbán, que ya no es ni siquiera el campesinado, sino una multinacional, pues se acaba el agua. Y son 2 millones de personas que tienen agua que viven del agua que se genera en el páramo. Entonces, indudablemente sí tiene que haber protección y tiene que haber un acuerdo con el campesinado de tal manera que el campesinado que quiera salir de ahí tenga tierra fértil, o el campesinado que se quiera quedar ahí, su actividad sea convivial con el páramo, no contra el páramo. Y tiene que la nación proteger los páramos de cualquier explotación minera o destructiva de los páramos. Pues yo tengo ya conflictos en Santurbán, porque yo defiendo el páramo de Santurbán de la minería y se ha frenado hasta el momento, digamos, con la extranjera. En otros páramos tenemos más líos y peores. Pero, digamos, usted tiene razón en que debe haber una política específica de páramos, y la hay, solo que debe contemplar el acuerdo con la población, porque si va contra la población no sirve la política. Como debe haber en la selva amazónica, hay un fondo de 600.000 millones de pesos relativamente quieto, porque no se están haciendo pagos a los campesinos para lograr que en vez de tener potrero tengan selva. Eso tiene que ver con el Putumayo. Bueno, digamos, la política del Putumayo de cultivos ilícitos no es solamente tumbar selva, sino es como en las áreas donde hay cultivos ilícitos se siembra selva y se vive de sembrar selva. Y el fondo de dinero existe. Es posible que el pacto Putumayo nos permita mostrar un camino que, desarmando la violencia y quitando la economía ilícita por economía lícita, y es cierto, hay que proteger la lícita. Entre lícito y ilícito solo hay una I. ¿Cómo se quita esa I y se llega a la paz? Quitar la I es la llave hoy de la paz. Pero ¿cómo se quita la I? Pues tiene que lo lícito ser más poderoso, más rentable, mejor, y entonces hay sustitución de lo ilícito a lo lícito. En algunas cosas la ley debería volver lícito lo ilícito. Por ejemplo, en el caso del cannabis. Entonces tenemos los Estados Unidos llenos de cannabis, murieron no sé cuánta gente por la lucha por el cannabis, y Colombia no puede exportar cannabis, porque incluso su propio Congreso se lo prohíbe. Y es una forma de quitar la I de lo ilícito, es decir, una fórmula de paz.
pero no arranca porque el moralismo que no sé qué, pues Wall Street huele a marihuana por todas partes. Wall Street. Pero esa marihuana la siembran dentro de los edificios y es legal. Es legal. Y no somos capaces nosotros mismos de obligar a Trump, no obligarlo porque no podemos, sino decirle, oye, ¿por qué no deja exportar la marihuana legal colombiana? Y la zona del norte del Cauca entraría en un proceso de pacificación. Bueno, los puestos de salud, bueno, aquí hay una serie de críticas. Los municipios deben configurar, en mi opinión, a través de la federación, unos comités de veeduría, porque yo sí estoy preocupado. Y aquí salió el tema. O sea, si hemos girado tanto dinero, ¿por qué no hay más profesores o profesoras? ¿Por qué no hay más equipos básicos de salud o puestos de salud arreglados? Si se ha girado el dinero. Y yo creo que sí debe hacerse una auditoría y una mirada a los números y en detalle para que no salgamos con la amargura que sale, por ejemplo, del uso de las regalías. No, que fueron 19 billones en no sé cuánto tiempo, pero se las robaron. Eso no puede suceder con el dinero de los niños, de las niñas y de la salud de los colombianos. A mí me toca ya ahora sí partir, entonces les agradezco mucho su atención. Se mantuvieron casi las mayorías de los alcaldes aquí presentes y ese ojalá sea un indicador político.